bajo un tema central muy importante, mis hermanos, como es mi justo. Si de esta serie usted lo único que recuerda es esa frase y lo que esa frase significa o debe de significar para usted, yo voy a estar contento. Mi justo, Hebreos, acuérdese, vivirá por la fe. Cuando el Señor Jesús dice mi justo, está hablando de una familiaridad, una cercanía. No el justo, más lejos, no, mi justo por la fe vivirá. Por eso estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús acerca de la fe. Necesitamos nosotros saber lo importante que es la fe. Si cada día yo voy a vivir por fe, si cada día yo voy a tomar pasos de fe, si me voy a arriesgar cada día en las decisiones que tome en fe, necesito saber qué fue lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Y vemos nosotros aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, yo quiero ir con usted precisamente al verso 14, gracias, y vamos a notar que el Señor enseñaba a sus discípulos lo que era la fe, probablemente incluso en momentos difíciles como el que van a vivir ellos acá, y que a veces no le ponemos atención, porque lo más difícil para nosotros es cómo enfrentar los enemigos de la fe. Y si usted y yo leemos desde el verso 14, capítulo 6 de Marcos, dice: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. No voy a leer más de todo esto, porque lo que me interesa es hacerle a usted un trasfondo, un contexto. Cuando Jesús va a enseñarle a sus discípulos lo que va a venir adelante, las acciones que él va a hacer, sucede que Juan el Bautista, muy cercano a eso, es decapitado por Herodes. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo recuerdo que una vez en Prensa Libre, porque a veces los periódicos se vuelven amarillistas. No me pasaba eso antes, no sé por qué ahora me pasa. Se vuelven amarillistas. Ya no me puedo poner en ningún lado, ¿qué será? Pero fíjese que en la portada de Prensa Libre apareció un hombre decapitado. Y yo no sé, pero cuando yo vi eso, por poco me desmayo. Me afectó mucho. Solo pensar en un cuerpo decapitado es algo horroroso, ¿no es cierto? Horrendo, morboso. Es algo que daña. Yo no sé qué me pasó a mí, pero me molestó, me afectó profundamente. Y ahí empecé yo a darme cuenta que a veces tenemos que ser muy cuidadosos que vemos. Y yo no sé si usted cree que hay fotografías como hay imágenes en la televisión, por eso cuidado jóvenes, que impactan más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Porque muchos jóvenes, cuando nosotros los padres les decimos: mira, ten cuidado con ver esa película. Ay, papá, dicen. Ay, mamá. Si eso es una película, es de mentiritas. Pero ¿sabe usted que hay ciertas películas de terror que han endemoniado personas? ¿Sí? ¿Sabe usted que actores que han filmado películas que tienen que ver con posesiones demoníacas, está comprobado, han tenido posterior a esas filmaciones grandes problemas espirituales? Entonces yo sospecho, porque ese cuerpo decapitado era de un preso que había sido decapitado en una batalla en una cárcel brasileña. Lo triste es que eso ha pasado en Guatemala. Y lo que yo me pongo a pensar es que eso lo que produce es temor. ¿Sí? Los grupos del crimen organizado
las maras, aún el narcotráfico. Usted se ha dado cuenta que actualmente están matando con una saña totalmente animal, inhumana, porque quieren provocar temor en los grupos contrarios y quieren provocar temor en las personas en general, en la población. Por eso hace poco leía en los periódicos que la población de Guatemala está temerosa por la manera, la ola de crimen que hay. ¿Qué tiene que ver eso con la decapitación de Juan el Bautista? Que los sentimientos humanos no han cambiado. Y los discípulos de Juan, cuando Juan el Bautista fue decapitado, ¿usted cree que ellos hicieron vigilias por Juan el Bautista? ¿Ustedes creen que oraron los discípulos de Juan? ¿Oraría usted por su pastor porque lo van a decapitar? Espero que sí, ¿verdad? Yo creo que los discípulos de Juan, humanamente, y obviamente sabemos que la oración es un recurso ilimitado. Y yo creo que deben haber orado para que lo sacaran de la cárcel. ¿Cuántos de nosotros recuerdan que oramos con fe? Yo creo que lo hicimos cuando el doctor Ríos, nuestro pastor de hace años, estuvo enfermo, se oró mucho. Sin embargo, el plan de Dios fue llevárselo a su presencia. Y la respuesta a la oración, yo quiero que usted, hermano, se meta un poquito en esto. La respuesta a la oración de los discípulos de Juan el Bautista fue la decapitación de su maestro, de su discipulador, si lo queremos ver así. ¿Qué se imagina usted que provocó esto en los discípulos de Juan? Temor, desánimo. En cuanto a la fe, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a la fe de ellos? ¿Cree usted que la fe se les fortaleció? ¿O decayó, declinó por lo menos momentáneamente la fe? ¿Titiló la fe de ellos? Seguramente. Pero ya el Señor Jesús ya caminaba con 12 y mucho más de 12. ¿Se recuerda que el domingo pasado vimos que los mandó de 2 en 2 a 70? Y Juan el Bautista hablaba muy parecido a Jesús. Juan el Bautista traía un mensaje de Dios en medio de una población, de un país que se había alejado de Dios. ¿No será que este país, con tantos cristianos que tiene de uno y de otro lado, está realmente alejado de Dios y por eso vivimos lo que vivimos? Bueno, eso lo dejo para su propia reflexión. Pero los discípulos de Jesús, ¿cree usted que se preguntaron? Trate de meterse un poquito en los zapatos de Jesús ante esa circunstancia. ¿Cree usted que se preguntaron, ¿y si le pasa lo mismo a Jesús? ¿O si nos pasa eso a nosotros? ¿Qué se preguntarán aquellos cristianos que todavía viven en países donde son perseguidos por su fe, cuando miran que se llevaron al vecino que era cristiano, pero a él no lo encontraron? Usted sabe que hay lugares que existe eso actualmente. ¿Qué le hace eso a la fe? Jesús les enseñó en cuanto a la fe, viviendo la fe. No les enseñó la fe a través de solamente conocimientos que se pueden desglosar muy bien y que Jesús, como un excelente maestro, lo podía hacer, sino que les enseñó, hermanos amados, viviendo la fe. Por eso está que yo le pregunto, ¿cómo estaría la fe de los discípulos? Y en medio de eso, como Jesús conocía las necesidades
vemos que se empieza a gestar un tremendo milagro. Ustedes saben que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, les llaman los evangelios, ¿cómo les llaman? Sinópticos. Muy bien muchachito. ¿Y por qué les llaman sinópticos? ¿Sabe usted por qué les llaman así? ¿Ah? ¿Por la relación? ¿Por qué más? Sencillamente, los tres autores ven a Jesús en diferentes ángulos. Mateo lo mira, si usted quiere, de perfil, por decirle algo. Mateo o Marcos lo ve en otro ángulo y Lucas lo ve en otro ángulo. De alguna manera, los tres evangelios sinópticos, y también incluyendo el evangelio de Juan, nos dan un panorama completo acerca de la vida de Jesús. Y lo interesante es que hoy en la mañana miraba que la alimentación de los 5,000, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, está en los cuatro evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero hay una cosa interesante, que Lucas recoge ciertas cosas que no recoge Marcos. Juan recoge otros detalles acerca del mismo evento que no recoge Marcos ni Lucas. Y entonces yo lo quiero motivar a usted para que ojalá tenga un tiempito hoy en la tarde para poder leer despacio esos cuatro pasajes y darse cuenta de algunas cosas interesantes que se dan ahí en el contexto, no nos hemos olvidado del contexto, donde la fe probablemente estaba teniendo problemas. ¿Qué hace que tú tengas problemas con la fe? Mi esposa, hermano. No hay manera que cambie. O tal vez al revés, ¿verdad? ¿Qué hace que los jóvenes a veces les falta fe? Ojalá que no digan mis papás, hermano. Porque a todos, hermanos, mire, estamos viviendo circunstancias donde hace falta fe, ¿no es cierto? Nos está fallando la fe en algunos momentos. ¿Qué hace usted con su fe cuando le ponen un arma aquí en la cabeza y le dicen, entregue las llaves del carro? Es probable que en ese momento el Señor le dé mucha paz, porque he oído de muchos testimonios, pero después usted se queda temblando. Es normal. Y si su vehículo no aparece y empieza y tiene que volver a caminar en bus, ¿qué le hace eso a la fe, hermanos? ¿Se ha dado cuenta que la fe es alimentada por todas las cosas cuando nos van bien? Pero el Señor, lo que le quiero trasladar es que permitía experiencias negativas, difíciles en la vida de sus discípulos, porque de alguna manera eso les probaba la fe. Dice el verso 30, estamos en Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Acuérdese que los delegó para ir a diferentes lugares. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Qué interesante, ¿verdad? A veces estamos haciendo la obra del Señor de una manera continua y no paramos. Y como que hasta el Señor Jesús sabía que nos podemos quemar. Ahora note que el Señor estaba consciente de eso, no sé cuánto tiempo. Lo cierto es que el pasaje da la idea de que no tuvieron tiempo de descansar, pero la intención de Jesús para descansar es importante. Mire, yo creo que hasta un ministro de tiempo completo debe de descansar. ¿Usted se ha dado cuenta que generalmente las ovejas, cuando el pastor descansa, yo no lo digo aquí, pero cuando el pastor descansa, dicen, ala, ¿y ese pastor por qué agarró vacaciones? Hoy no vino Otito, pero yo siempre saco ejemplos de lo que vi en mi pastor. Mi pastor, fíjese que trabajaba 11 meses arduamente, de lunes a noviembre. Fuerte. Yo creo que él predicaba 4 veces diarias. Y por eso su garganta hasta se desgastó, ¿verdad? Pero fíjese que el mes de diciembre, tú que trabajaste ahí, sabes eso.
Ya ve, no estoy mintiendo. Agarraba a su familia y se iba con toda su familia. Interesante, ¿verdad? Hace poco pusieron ahí en Facebook, me parece que Oscar o Jackie Ríos pusieron una foto del doctor con su familia en Egipto, fíjense, en el desierto de Egipto. Y algunos de ellos estaban así como con turbantes y todo, una foto familiar. ¿Qué indica eso? Que hay tiempos para reposar y que las baterías se recarguen. Jesús de alguna manera quería que eso sucediera con sus discípulos y dice: apartaos, descansad un poco. Y la nota que yo tengo aquí en la versión Las Américas, si usted la tiene, dice: porque había muchos que iban y venían, es decir, de los discípulos, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Hermano amado, usted en alguna ocasión que lo invitamos a que venga el día martes, no viene porque tiene que comer. Los discípulos de Jesús a veces no comían. Usted me va a decir: mire, hermano Sergio, si no como me da una gastritis. Bueno, así le damos trabajo al hermano Giovanni. No, no es cierto. Como él es médico, ¿verdad? Pero estaban tan imbuidos de la obra de Dios. Y es que habían visto a Jesús ahí en el capítulo 4 de San Juan. Dice que tenían hambre, pero hambre de comida, ¿verdad? Y se fueron al mercado de Samaria a comprar chicharrones, no, ¿verdad? Porque eran judíos. Morcilla tampoco, ¿verdad? Porque estaba prohibido por la ley. No sé qué compraron ahí, tal vez su pescadito asado, ¿verdad? Porque como que era parte de la dieta. Pero Jesús se quedó sentado junto al pozo de Jacob. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Porque yo creo que Jesús sabía que una mujer iba a ir a sacar agua al pozo de Jacob, la samaritana. ¿Se acuerda? Pero lo que me gusta de ese pasaje es que cuando llegan con los chuchitos, a ver si habían chuchitos ahí, ¿verdad? En Samaria. No, con su pescadito, al Señor Jesús le llevaban su taquito de pescado frito. El Señor Jesús les dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Si tenían ese discipulador, con razón ellos a veces no comían. Mire, yo a veces cuando vengo los martes no como, le cuento. No me da tiempo. Por eso creo que me salió una pancita que ya se me está yendo otra vez. Porque como a las 11 de la noche llego a comer a la casa. Y usted sabe que cuando uno come tarde, a veces le sale panza. No, no es cierto, ¿verdad? Los médicos recomiendan que uno coma como a las 7, vamos. Así que mejor quédese en ayuno. Mire pues, y se fueron de la barca, verso 32, a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio partir. Y muchos los reconocieron y juntos recorrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud, es decir, Jesús, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Hermano amado, yo espero sinceramente, porque este es un grupo pequeño, que usted no se sienta como oveja sin pastor. Y si se siente, llámeme, platiquemos. Y si se siente, busque a su discipulador. ¿Me está siguiendo? Porque no debemos sentirnos como ovejas sin pastor. Porque acuérdese que cuando la oveja no tiene pastor, se la come el lobo. Así que por favor, que no vaya a ser usted un bocado de lobo. Amén, porque eso afecta también la fe. Ahora, como usted conoce, yo tengo que avanzar rápido en esto. Usted conoce mucho los detalles de este milagro.
Yo quiero hacerle ver a usted cómo el Señor mete en un examen a sus discípulos porque quería saber cómo andaba su fe. Por eso, si me acompaña un ratito a Mateo, en el paralelo, yo le puse aquí unas hojitas para ir rápido, en el capítulo 14 de Mateo, vemos en el verso 13, y notamos aquí que hay un detalle interesante. Veamos un poquito antes el verso 12. Dice, los discípulos de Juan llegaron, están hablando de la muerte de Juan. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Acuérdese, recogieron el cuerpo, no había cabeza, eso es sórdido. ¿Cuántos de ustedes han vestido un cadáver de un familiar? Levánteme la mano. Así, levánteme bien la mano, levántela. Levántela bien, Shani. Hace rato, dice. No importa, pero ¿cuántos han tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿La han tenido? Ah, bueno, los médicos están acostumbrados. No es muy fácil, ¿verdad? Lo primero que uno siente es lo frío, ¿verdad? Al tocar la mano de alguien. ¿Sí? No es fácil, ¿verdad? ¿Cómo sería para los discípulos de Juan llevar a su maestro sin cabeza? Disculpe que esté siendo muy detallista. Pero en ese verso que no aparece en Marcos, dice, y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Y como Jesús siempre tenía a sus discípulos ahí, ¿qué será, Abel? No me puedo poner enfrente. Bueno. Si se lo comunicaron a Jesús, lo supieron inmediatamente los discípulos. Y entonces vemos que al oírlo Jesús, se retiró de ahí en una barca, solo. Le afectó, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesús era perfecto hombre? Se retiró en una barca solo. ¿Lo está leyendo? A un lugar desierto. No sabemos qué fue lo que él fue a hablar con su padre. No lo narran acá. Pero seguramente él sabía que el tiempo se estaba acercando para que él también probara la cruz. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. En Marcos, por lo menos en mi versión, no aparece eso. ¿Nota usted cómo los evangelios le van dando a usted una idea más completa del cuadro? Nosotros vemos en Marcos que solamente hace el milagro, pero aquí notamos que él sanó a los enfermos. Eso quiere decir que él como hombre, Hebreos dice, tenemos tal sumo sacerdote que fue probado en todo, aunque en él no hubo pecado. Y si fue probado en todo, ¿usted cree que la fe de Jesús como hombre fue probada? ¿Qué piensa usted? Es que vemos a Jesús como, es que él era el Hijo de Dios, él era Dios, y es cierto. Pero también tenemos que verlo como hombre. Fue probado en todo. ¿Qué cree que? ¿Usted cree que él podía desanimarse? Mire, Getsemaní nos entrega un cuadro tan tremendo de la humanidad de Jesús, porque dice, mi alma está muy triste. Se entristecía Jesús, lo dice la Biblia, hasta la muerte. Pero algo que yo noto en Jesús como hombre es que a pesar de que él tuvo un momentito en el cual tuvo que ir a su padre, y es lo que nos tenemos que hacer todos los que sabemos que somos hijos de Dios en los momentos difíciles, cuando vio la necesidad, inmediatamente empezó a ministrar. No se puso a decir, es que hoy estoy triste, mataron a Juan. ¿Nota usted que su fe inmediatamente lo metía otra vez en la esfera donde tenía que estar?
Eso quiere decir, hermanos amados, que ustedes no me pueden decir: hermano, yo no vengo a esto, o no hago aquello, o no sé qué y no sé cuándo, porque me está pasando esto. Por favor, empecemos a dejar el síndrome de víctima. No lo podemos hacer. Hay mucha necesidad en nuestras familias. Hay mucha necesidad en este país. Hay mucha necesidad con tus compañeros de trabajo. No puedes llegar todo el tiempo de pico caído a tu trabajo o a tus estudios. Es importante que vayas al secreto de Dios, donde la fe otra vez es robustecida. Amén. Ahora, note usted entonces, aquí vemos que hay una gran necesidad. Lo siguieron, Él les enseñó, dice uno de los evangelios, eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Eso quiere decir que algunos han calculado que si cada uno de ellos llevaba a su esposa eran 10. Y si cada uno llevaba un muchachito, eran 15. Pensemos que eran como 12,000 personas. Lucas recoge otros detalles interesantes acerca de esto. Disculpe que yo lo esté llevando de un lado para otro, pero para mí es muy importante para lo que yo quiero decirles. Note que capítulo 9 de Lucas. En Lucas vemos que el Señor los llevó a ese retiro donde los apartó, a una ciudad llamada Betsaida. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que les ponen el nombre Betsaida? ¿Conoce usted personas que se llaman Betsaida? Sí, ¿verdad? Ok. Pero, ¿se acuerda que esa ciudad también aparece en un contexto? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, en Sodoma y Gomorra, hubieran creído, porque Betsaida y esas ciudades eran incrédulas. Yo me pregunto si la ciudad de Guatemala se volvió incrédula, si el país de Guatemala se volvió incrédulo, con mucha religiosidad, pero tal vez incrédulos, porque las acciones que tú y yo hacemos definen nuestra fe. Yo te quiero volver a decir eso. Las acciones, joven, cuando tú copias en el examen, estás demostrando que no tienes fe. Cuando nosotros para obtener más dinero hacemos negocios ilícitos, estamos demostrando que no creemos que Dios sea proveedor. Porque ¿sabe usted que la fe es la única virtud que nos puede hacer caminar en la senda angosta? Porque la senda angosta, algunos la han dibujado como llena de peñascos y de precipicios y una cosita así donde uno se va agarrando, ¿no es cierto? Se necesita fe para pasar por ahí. Y el Señor siempre nos invita a nosotros a que caminemos en la senda angosta. Ahora, note entonces que es en un ambiente de incredulidad donde los discípulos van. Una circunstancia como la muerte de Juan el Bautista afectó sus almas. Un ambiente geográfico, porque todos sabemos que hay potestades que se mueven sobre los lugares. Y en esa ciudad había incredulidad. ¿Se acuerda que el domingo pasado el Señor visitó Nazaret, donde tampoco fue profeta en su tierra, ni entre su familia? Entonces todos nosotros, hermanos amados, vamos a ser una sola hoja, los 4 evangelios. Así, en la misma página aparecen los 4 relatos. Si usted puede comprarlo, en lugar de comprarse un par de zapatos, cómprese ese. La hermana Jenny los vende baratos, ojalá. No hay, dice. Bueno, ojalá que haya más adelante. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos.
Y mire qué otro detalle interesante nos arroja ahora Juan. Dice, y estaba cerca de la Pascua. Daniel, ¿en qué mes se celebraba la Pascua? ¿No sabes? Charlie, ¿quién sabe dónde se celebraba la Pascua? ¿En qué mes? Marzo, abril. ¿Sabe por qué a mí no se me olvida? Porque yo soy de abril. El mes de Aviv. ¿Sí? Es interesante porque ahora Juan nos da la fecha del evento de la alimentación de los 5 panes. Y tiene, hermano, yo me maravillo cuando veo la exactitud de cómo estos acontecimientos se daban, porque todo tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Acuérdese, mi justo vivirá por la fe. Jerusalén era una ciudad populosa y sus alrededores también. Había sido asolada por el Imperio Romano por mucho tiempo, tenían que haber pagado muchos impuestos. El Imperio Romano era terrible en el cobro de los impuestos y había empobrecido a los habitantes de Jerusalén. Eso quiere decir que esas multitudes, cuando comieron gratis, dijeron: lotería, ya la hicimos, porque encontramos a un hombre que hace la multiplicación de los panes y de los peces. Y usted sabe que muchos ahora se meten a ser cristianos exclusivamente para que el Dios del cristianismo les dé qué comer. No es muy difícil encontrarse con que lo que pasó hace 2000 años sigue pasando ahora. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo: Felipe. Juan ahora nos da los nombres de algunos de los discípulos. En los demás evangelios dice que el Señor a todos los discípulos les dice: denles ustedes de comer. Ahora, ojo, 12,000 gentes hambrientas. No habían desayunado probablemente, no habían almorzado, estaba atardeciendo, ya era hora de la comida. Y entonces es aquí donde el Señor prueba la fe de los discípulos. Yo no sé en qué te están probando la fe. ¿Has venido padeciendo una enfermedad por mucho tiempo? ¿Han pasado circunstancias en tu vida que cambiaron drásticamente tu manera de vivir, tu manera de actuar? Antes contabas con alguien que era muy importante para ti y ahora no lo tienes. Eso prueba la fe. Y entonces el Señor le dice: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta la hace Jesús, si ustedes me están siguiendo. Porque dice, él dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? No aparece en ningún otro evangelio. Pero decía esto, dice el verso 6, para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. A veces Jesús va a esperar, antes de actuar en tu vida, qué vas a hacer frente a las circunstancias que te están viniendo, porque te está probando. Está probando tu fe. Te quiere demostrar hasta dónde caminaste. ¿Y qué es lo que le dice Felipe? ¿Se acuerda que Felipe venía de poner manos? Es que todo hay que verlo en el contexto completo. Y cuando ponía manos, ¿sanaban los enfermos? Felipe era de los que había sido delegados para echar fuera demonios. Pero la fe pudo haberles titilado cuando vieron que Juan el Bautista, que de alguna manera era de su propio equipo, Ishkamik. Y dice, Felipe le respondió, ese era matemático usted, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. El denario era lo que ganaba una persona, ¿se acuerda? Por su trabajo de un día completo. Así que eran 200 días de trabajo.
Yo no sé cómo era el pan, no creo que haya sido caro, porque da la casualidad que en ese tiempo, como era cercana a la Pascua, solo había pan de cebada. Y lo dice Juan, porque lo primero que se recogía antes de la cosecha del trigo en Israel era la cebada. Y le llamaban el pan del pobre. Eso quiere decir que era más barato. Algunos recordarán cuando compraban con 1 centavo un panito. ¿En qué año fue eso ustedes? Ahora creo que valen 1 quetzal. ¿O cuánto valen los panitos? ¿1 quetzal valen? 30 o 40 len. Los de tienda, 3 por 1 quetzal. Hubo un tiempo en el que costaron 1 quetzalito los panitos. Entonces quiere decir que era tanta la multitud que 200 denarios no alcanzarían. Note que el Señor quería botarles la lógica, porque Felipe contestó con lógica. La mayoría de nosotros, cuando la fe no se ha robustecido, contestamos con lógica. Los números son lógicos, la matemática es lógica. 1 más 1 es 1, 2 por 2 es 4. Eso no puede funcionar entre nosotros. Yo le voy a decir algo. Muchos de nosotros no hemos hecho ciertas cosas por temor, porque multiplicamos 2 por 2 son 4. Y en la matemática de Dios puede ser que 2 por 4 sea 10. Porque aquí vamos a ver nosotros que 5 más 2 fue más de 12,000. ¿Me está siguiendo? Yo quiero que usted vea cómo la fe nos mete en una atmósfera donde la lógica se pierde. La razón ya no ayuda. ¿Sabe por qué yo soy atrevido en hacer estas cosas? Estoy hablando de construcción aquí y ya lo hice en otro lado. Porque no uso mi lógica. Y eso que soy ingeniero. Porque si meto mi cabecita de alfiler, nunca haría nada. ¿Cuánta gente no hace absolutamente nada? Porque siempre está haciendo números. Siempre está haciendo números. Siempre está haciendo números. Siempre está viendo si le alcanza. ¿Aló? Felipe era como nosotros, muy humano. ¿Por qué Felipe no pensó que eso que se movía, ese poder que se movía cuando ponía manos y sanaban los enfermos, que lo estaba viendo en Jesús y ya lo había experimentado, no podía servir para multiplicar el pan? Porque era la primera vez que se multiplicaba el pan, porque hubo otra, pero esta era la primera. Sigamos en Juan. Dice, uno de sus discípulos, Andrés. Qué bueno que nos ponen los nombres. Si usted quiere ampliarse, busque a Felipe en una concordancia de Andrés y se va a dar cuenta del perfil de ellos. Cómo fue que el Señor los encontró, qué características tenían, por qué actuaban como actuaban. Pero Andrés dice, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Los panes en ese tiempo, jóvenes, no eran como los de ahora, sino que eran una especie de tortas redondas, algo grandes. Y ese muchachito me imagino que tenía unos sus 14 años cuando los patojos como reman, ¿verdad? Va de darle que las mamás no saben ni qué hacer porque se comen como 5 quetzales de pan. Y me cuenta Yadira que en su tiempo con su hermano hacían competencia a ver cuántos comían más pan. ¿Cuántos llegaste a comer, Yadira? ¿Cuántos? 14 panes, aunque usted no lo crea. Se comió Yadira en competencia con su hermano, pero nunca le pudo ganar. En la etapa en la que ustedes están, algunos de ustedes. Hoy las chicas no comen pan porque es carbohidrato. Y hay que verse bien, esbeltas. Está bien, no coman mucho carbohidrato. Sigan la dieta del doctor Atkins. Hasta de eso sé yo, fíjense. No, dice que no porque afecta el metabolismo. Bueno, hablen con Yadi acerca de eso. Pero óigame, el muchacho llevaba 5. Ese haber sido patojito, hombre. Estaba en la mera adolescencia. 5 panes.
La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se los había comido? Porque hay algunos que desde que les ponen la lonchera, en el bus se van comiendo la lonchera. ¿Verdad que sí? Y ya cuando les da hambre a mitad en el recreo, ya no tienen. 2 peces y 5 panes. Indudablemente Dios tuvo que calmarle el apetito a ese joven porque Dios lo iba a usar. ¿Cuántos saben, jóvenes, que Dios los quiere usar? Yo creo que iba a haber un estruendoso amén, pero están medio dormidos los jóvenes. Dios los quiere usar. Un muchacho que tenía 5 panes, 5, número de gracia, 5, número de los ministerios, porque solo los ministerios que aprendamos a dar pan a las multitudes, vamos a poder hacer la obra de Dios al final. ¿Sabe usted que las multitudes están hambrientas? Hermano, yo no sé si estamos viviendo el tiempo que profetizó Amós. Porque Amós dice, vendrán tiempos en los que tendréis hambre, pero hambre no de pan, sino de palabra de Dios. Porque no todo lo que se oye, lamentablemente, alimenta. 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Andrés había funcionado bien llevando, porque Jesús haber pensado, por lo menos pensó que yo puedo hacer algo. Pero inmediato, una de cal y una de arena para Andrés, porque dice, ¿pero qué puede alcanzar? Se metió la razón otra vez. Nota que cuando metemos la razón, mire, yo le oí al doctor Ríos esto. ¿Por qué le quitaron la cabeza a Juan? Pero él lo decía de esta manera. ¿Por qué le quitaron la pensadora? Decía. Que esta es la pensadora, ¿va? Esta a veces nos hace muchos problemas. Porque cuando estaba en la cárcel, la fe se le vino para abajo. Y se acuerda que cuando llegaron sus discípulos, él mandó un mensaje a Jesús. ¿Eres tú? ¿O esperamos a otro? Y no Juancito, John, en el río Jordán oyó la voz y vio, porque le dijeron, sobre quien se pose el Espíritu Santo, ese es. ¿Nota usted cómo las circunstancias difíciles nos pueden cambiar hasta la fe? Entonces, él se puso a razonar en la cárcel. Y por eso, mire. Así que, hermanos amados, dejemos de pensar mucho. ¿Aló? ¿Todavía está aquí? Fíjese que una de las grandes cosas que me hicieron es que me quitaron el reloj y no me ponen el semáforo, pero ya lo vamos a... Ya el hermano, ya está encendiendo el hermano, mire. Pero yo no hago caso. Déjeme avanzar rapidito. Mire, ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. ¿Usted se ha dado cuenta que en las aglomeraciones o donde hay muchos hombres, generalmente los hombres no se sientan, sino casi siempre permanecen parados? ¿Ha notado usted eso? Y Jesús les dijo, mándalos a que se recuesten. Verso 11, Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los partió a los que estaban recostados. Yo puse aquí, un hombre se recuesta cuando está confiado, cuando cree en la palabra que le están diciendo. ¿Verdad que sí? Usted no va a un parque de los de Guatemala, aunque dicen que el Cerrito del Carmen ya está bonito. Yo ni lo conozco usted. Un día de estos voy a ir a dar una vuelta al Cerrito del Carmen a ver si salgo vivo. No, ahora dice que ya está muy bien, dice. No sé. Pero usted sabe que uno no tiene confianza ni de caminar por la calle.
mucho menos de recostarse, ¿verdad? Eso era un campo traviesa. Y ahí los hombres se recostaron, hermano, solo el que confía, varones amados, solo el que deja de razonar y se recuesta en Jesús va a obtener los milagros. Mire, las úlceras de los hombres. Es tremendo darse cuenta. Yo no sé si me va a apoyar Giovanni como médico, pero es llamativo que le dan más derrames cerebrales a los hombres. No tenés ese dato, pero yo por lo menos lo que he visto es que son más hombres los que les dan derrames que mujeres, no sé. Ok, hipertensión. ¿Y eso le da más a las mujeres? A todos. Pero ¿se ha dado cuenta usted que antes le daba un derrame cerebral a alguien de 80 años, de 70 años? Ahora le dan derrames cerebrales a la gente de 50. O menos tal vez. ¿Por qué? Porque el hombre está con toda la carga que lleva de su casa. Hoy más que nunca necesitamos nosotros las cabezas venir a orar para recostarnos en Jesús y que Él haga la obra. Es interesante. Cuando se saciaron, ahora, un detalle, ¿cómo sería? Mire, yo he visto y leído muchos comentarios acerca del milagro. Porque el Señor dice que alzó los ojos y partió el pan. Eran 5, ¿no? Ahora, yo no sé si partió los 5, ¿no lo dice? No sé qué era lo que pasaba. Algunos dicen que cuando Él partía el pan, automáticamente el que tenía en la mano crecía. No lo sé. ¿Cómo se imagina usted que fue? Pero tuvo que haber pasado algo que miraban los cercanos. Oí otra cosa muy importante que me gusta. No lo dice la Biblia, no lo podemos poner en el canon. Pero dice que Él partió el pan y el pedazo que le daba, porque ¿quiénes repartieron el pan? Los discípulos. Porque eran los discípulos los que no tenían fe. ¿Sí o no? Y entonces dicen que, usted medítelo, que cuando le daba el pedazo de pan y venía y se lo daba a la persona, él miraba cómo el pan crecía delante de sus ojos, el discípulo. Y entonces le podía dar a otro y volvía a crecer. Y le volvía a dar a otro y volvía a crecer. Porque ¿acaso Jesús necesitaba la fe? Eran los discípulos. Porque ellos tuvieron que ver la sobrenaturalidad, porque eran ellos los que repartían. Por eso me gusta esa interpretación. Somos nosotros, hermanos, los que necesitamos ver la sobrenaturalidad. Jóvenes amados, que los tengo juntitos ahí, cómo se ven de bien, aunque platiquen. Ustedes necesitan ver a un Cristo vivo, cuyos milagros se vean a sus propios ojos. Si no vemos las señales, si no vemos los milagros, si no experimentamos a un Dios todopoderoso, si no le creemos a ese Dios todopoderoso, lo que tenemos es religión. Nada más. ¿Usted se imagina, hermano, lo que aconteció en el corazón de estas personas cuando vieron? Yo no sé si se enteraron, porque la multitud no se enteran. Lo que sí hacían es que comían y comían y comían y comían y comían. ¿Usted cree que ese Jesús, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, porque está resucitado, no nos puede proveer? ¿Ah? ¿Por qué no nos preparamos para creerle a Dios en los momentos de necesidad económica? ¿Cuántos supieron de aquellos que tenían
un tambo de gas que les duraba 3 meses. ¿Cuántos han visto eso? ¿Y por qué no volverlo a ver? Tanques de gasolina que o se estiraba la gasolina, yo no sé qué pasaba con la gasolina y no se terminaba. ¿Usted cree que ese Dios nota que no permitimos que Dios haga esos milagros porque no creemos que los 5 panecitos que tenemos y los 2 pececitos alcancen? Note entonces que lo que nosotros tenemos, por poco que sea, el Señor lo puede multiplicar en todos los ámbitos. Si tu fe es tan chiquita como esos panes en relación a todo lo que tienes que hacer, confía. Estos principios nos sirven a nosotros para poder estar confiados en que va a haber alimento. Hermano amado, alguien a mí me enseñó y yo lo aprendí muy bien, porque hay cosas que hay que aprender y que se deben ir en la vida. Pero yo a cualquier casa que me invitan a comer, y usted lo va a experimentar si me invita. ¿Sabe qué es lo que yo oro? Señor, que esta mesa siempre esté abundada. Yo oro con fe acerca de eso. ¿Por qué no vamos a creer que nuestra mesa va a estar abundada? Nota que aunque la fe de los discípulos estaba baja por los acontecimientos, como puede estar baja en ti por los acontecimientos, grandes milagros estaban por suceder en la vida de los discípulos, en la vida de las personas. Y yo creo que también, hermano, grandes milagros pueden empezar a darse en nuestras vidas en la medida que nosotros le creamos a Él. Yo voy terminando. La gente, verso 14, capítulo 6 de Juan, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Yo puse ahí, la actitud de un verdadero siervo es que cuando por la fe el Señor opera maravillas, opera señales, el verdadero siervo se esconde. ¿Quiere usted saber si los movimientos actuales de señales son o no confiables? Chequee aquellos instrumentos que están haciendo señales y maravillas si se esconden. Tristemente lo que vemos es que no se esconden, sino que brillan con luz propia. Pancartas, grandes publicidades. A veces esos movimientos pueden ser interceptados en el camino por otro tipo de espíritus. ¿Me permite 5 minutos? Verso 16, al atardecer sus discípulos descendieron al mar. Acuérdense, él se fue solo al monte. Jesús muchas veces estaba solo. Sus discípulos entonces, dice, descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum, otra de las ciudades donde había incredulidad. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, interprete usted qué longitud era esa, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, se asustaron. ¿Esta es la vez que Pedro se bajó de la barca o es otra? Se lo dejo para que usted lo investigue. Pero nota usted que 2 acontecimientos tan impactantes donde el Señor demostró cómo se ejercita la fe, como la multiplicación de los panes, y ahora el romper la ley de la gravedad.
Ahora, ¿a dónde fue Jesús antes de caminar sobre el mar? Al monte, ¿a qué? A orar. ¿Así dice? Así dice, se retiró otra vez al monte él solo, pero sabemos que comunicarse con Dios. ¿Sabe por qué la iglesia ahora no se le ve muchas cosas sobrenaturales o no se ven en nuestra vida? Por falta de devoción, por falta de espiritualidad, por falta de meternos con Dios. Ahora yo quiero que usted, y con eso hoy sí ya termino, mire cómo Jesús, el mar estaba agitado nuevamente. Y lo vieron caminando sobre el mar. Y cuando querían que él subiera a la barca, dice que llegaron al otro lado. Así que Jesús caminó todo el trecho, de orilla a orilla, sobre el mar. ¿Qué le hace eso a la fe? Le inyecta un tremendo reconstituyente a nuestra fe. Hermanos amados, necesitamos meternos en la esfera de la fe. Dejemos de usar tanto la razón. Hombres, dejemos de confiar solo en nuestro pequeño sueldo o gran sueldo. Empecemos a ver la mano de Dios. Dejemos de confiar en los buenos administradores que somos o los buenos negociantes que somos. Y empecemos a usar la fe en acción. Y no solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestras generaciones verán que la fe, mi justo, vivirá por la fe. Fe para que haya alimento en la casa. Fe para que haya vestido. Pero más importante que todo, fe para estar gozosos. Fe para tener paz. Fe para tener gozo. Fe para poder compartir esa maravillosa fe con otro. Fe para esperar, en una palabra, en Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Los que están empezando una carrera universitaria necesitan fe para creer que van a llegar a la meta. Los que están a punto de graduarse necesitan fe para creer que van a encontrar un buen trabajo. Los que se acaban de casar necesitan fe para creer que ese matrimonio, después de muchos años, seguirá siendo de gran bendición. Los que no se han casado necesitan fe, ya sea para creerle a Dios que su plan es quedarse solteros, porque hay planes para quedarse solteros. Eso sí, la doncella dice, si se queda soltera es para el Señor, y el varón si se queda soltero es para el Señor. Se necesita fe para cada acontecimiento de la vida. Se necesita fe cuando se está solo. Se necesita fe cuando se está acompañado. Se necesita fe para servirle a Dios. Se necesita fe todo el tiempo. Por eso mi justo vivirá por la fe. Padre, gracias. Porque en medio de circunstancias tan difíciles como la muerte de Juan el Bautista, la fe salió victoriosa para producir, Señor, milagros más allá de la razón, rompiendo totalmente la lógica humana. Por eso la enseñanza a tus discípulos fue: no permitan que las circunstancias debiliten su fe. Porque en los momentos más profundos de desesperación, de frustración, de desconfianza, Dios está a punto de hacer grandes milagros en nuestras vidas. Recuerda, hermano,
Fe es accionar. Por eso, una vez más, quiero hacer la invitación, si alguien aún no conoce a Cristo, joven, señorita, alguna persona acá, un adulto, que reconozca que la fe que salva todavía no está en él, apresúrese a levantar su mano ahí donde está, para que podamos verle, o venir al frente para poder recibir al Señor. Esa pequeña porción de fe que tú tienes en tu corazón es la que el Espíritu Santo activa cuando tú decides entregar tu vida al Señor. Si en esta mañana no hay nadie que no haya conocido al Señor, pero estamos nosotros, la invitación a venir al altar para el que necesita que su fe sea activada. Tal vez tú eres el Felipe de esta mañana, o eres el Andrés que está pasando circunstancias que están probando su fe. La invitación está aquí. La invitación está para que seas fortalecido en tu fe. Ven con tus 5 panes. Eso que te parece tan poquito. Ven con tus 2 peces. Aquel que está endeudado y ha decidido salir de esa deuda, y lo que en su presupuesto le queda son tal vez 10 quetzales, 50 quetzales, no sé, 100, qué sé yo. Esos son tus 5 panes. Esas son tus 2 peces. Tráelos y dile: Señor, aquí están mis 5 panes y 2 peces. Multiplícalo para poder salir de esta deuda. Yo no sé cuáles sean tus 5 panes y tus 2 peces, pero es todo aquello que te parece pequeño y que te hace difícil salir adelante. No solo en lo económico, sino que en lo espiritual especialmente. Tal vez te has limitado a servir al Señor porque crees que tienes muy poco. En las manos de Jesús, acuérdate, lo poco se multiplica. No eres un tartamudo como Moisés. Vino con sus 5 panes, y aunque contendía con Dios, aunque discutía con Dios acerca de que enviara otro, su tartamudez no fue un obstáculo, y fue el instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Eso que te limita son tus 5 panes y son tus 2 peces. Tráelos. En las manos de Dios serán multiplicadas. Que tu fe hoy sea acrecentada, hermano. Acuérdate, la falta de fe produce temor. El temor al futuro es una falta de fe. Recibe donde estás, hermano, joven, niño. Recibe fe. En los momentos de tristeza, de necesidad, de incertidumbre, de confusión, recibe fe para creer que saldrás del túnel.
La fe te permite ver donde otros no miran. Recibe esa fe en el nombre de Jesús. La fe te da gozo porque crees sus promesas. Jóvenes, su futuro está en las manos de Dios. Todo aquello que ven difícil, complicado en casa, en el lugar donde estudian, toda la tormenta que pudieran en algún momento tener, la fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, les permitirá salir caminando en medio de la tormenta, del mar de su vida. Oh, gracias Señor Jesús. Reciba, hermano. Reciba un toque personal del Espíritu Santo sobre su vida. Donde se encuentre, ahí el Señor quiere hablarle. No permita que las circunstancias lo aplasten. Tenga fe para sobreponerse, para levantarse. Crea. Esa fue la palabra para aquella mujer. No temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente y serás liberada y serás sanada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Háblale a cada uno en lo personal. Trae una palabra, un rema de Dios que produzca fe en sus corazones, Señor, para poder dar los pasos necesarios que el Espíritu les está indicando que tienen que dar. La toma de decisiones que puede ir en contra de lo lógico, pero que tú, Señor, les estás permitiendo tomar confiadamente. Gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da gracias ahí donde está? ¿Por qué no le da gracias? Dele gracias. Dele gracias por la administración a su vida, por la confianza que quizá está volviendo a su vida. Dele gracias. Sí, Señor. Te alabamos, Padre. Oh, sí, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tener